Fan Xiannuan rápidamente agarró la mano de su esposo y abrió los ojos. Ella se giró para advertirle: ya lo hicimos ayer, no puedes tenerme hoy. Estamos casados. No podemos simplemente dejar de hacerlo, respondió Lin Shen. Eres un mentiroso, Fan Xiannuan dijo enojada. No, no puedo esperar para amarte, respondió Lin Shen. No me des excusas por tu comportamiento de gamberro. Fan Xiannuan dijo: todos ustedes son hombres y son todos terribles. Lin Shen admitió descaradamente en nombre de todos los hombres del mundo. Sí, de hecho, no hay nada bueno en los hombres. Fan Xiannuan ya no podía fingir estar dormida, pero la idea del dolor desgarrador de la noche anterior la hizo resistir. Sin embargo, ¿cómo podría Lin Shen dejarla ir? Él le susurró al oído como a un demonio: sé buena, confía en mí. ¿De acuerdo? Los métodos de Lin Shen fueron muy efectivos. Fan Xianman rápidamente perdió toda su fuerza para resistir. Sintió que todo su cuerpo se relajaba y los lugares que su esposo había tocado se sentían entumecidos. El apasionado beso la hizo perder la cabeza y tomó la iniciativa de envolver sus brazos alrededor del cuello de su esposo. Esta vez, sin la guía de su esposo, Fan Xiannuan inconscientemente separó las piernas. Cosas como el sexo parecían ser un instinto innato. Después de dejar ir sus inhibiciones, todo lo demás se sintió natural. Lin Shen entró tácticamente en el cuerpo de su esposa y con cada impacto su esposa no pudo evitar gritar. Lin Shen se esforzó aún más cuando escuchó su voz suave y tímida. Después de que terminó con una posición, entregó a su pequeña esposa para probar una nueva. Lin Shen agarró la esbelta cintura de su esposa y embistió su cuerpo suave y tierno. Esta posición le dio aún más placer, pero no le gustaba esta posición porque no podía ver el rostro de su esposa. Después de un tiempo, volvió a dar la vuelta a su pequeña esposa. 3 horas después, Fan Xiannuan estaba tirada en la cama jadeando fuertemente. Su frente estaba cubierta de sudor y la temperatura de su cuerpo parecía haber aumentado. Su rostro estaba enrojecido. Lin Shen le dio la vuelta y la sostuvo en sus brazos. Su rostro ya estaba rojo tras el contacto íntimo con su marido. Se había quedado dormida de cansancio la noche anterior y no sentía nada, pero ahora, frente a su marido desnudo, con su piel contra la de él, su cara estaba roja como un tomate. Entonces, ¿esto era realmente la vida después del matrimonio? Fan Xiannuan había sudado mucho y tenía la boca seca. Ella le dijo a su esposo en voz baja: «Esposo, quiero beber un poco de agua». Antes de que Lin Shen se levantara para buscar agua, él le dio un suave beso. No sabía si era una ilusión, pero el olor de su esposa parecía ser aún más fuerte que de costumbre. Este olor lo hizo incapaz de detenerse. Lin Shen trajo una taza de agua. Fan Xiannuan se levantó, agarró la taza con ambas manos y levantó la cabeza para beber. Capítulo 269. Wen está en el hospital. Después de beber el agua, Fan Xiannuan finalmente se calmó un poco. En este momento, de repente recordó lo que Wen había dicho cuando se conocieron en casa. Fan Xiannuan quería saber si era cierto, así que preguntó: «Cariño, ¿estás enferma de una manera que te hace sentir menos enérgico en la cama?» Si el riñón de su esposo estaba débil y aún podía atormentarla así, ¿no estaría acabada si él estuviera en óptimas condiciones? Lin Shen dijo: ¿menos enérgico? ¿A él? ¿Quién le dijo esto?, preguntó con una expresión oscura.
¿Quién te dijo eso? Fan Xiannuan era una buena chica y le contó a su esposo todo lo que había sucedido. Cuando conocí a Xia Wen aquí, deliberadamente me llamó al patio trasero y me dijo con tacto que tenías algunos problemas en esa área. También dijo que le preocupaba que viviera como viuda en el futuro. Sin embargo, después de 2 noches, su esposo parecía estar completamente bien. La expresión de Jin Lin-chen se oscureció aún más. Xiannuan, si estás cansada, puedes dormir primero. Voy a salir por un tiempo. Fan Xiannuan lo pensó. Parece que mi esposo le va a dar una lección. A la mañana siguiente, cuando Fan Xiannuan no vio a Ji Wen, le preguntó a Feng Qi: «Cuñada, ¿por qué Xia Wen no está aquí?» Estaba enfermo anoche, así que Jin Lin-chen lo llevó al hospital en medio de la noche. Fan Xiannuan se quedó sin palabras. Parecía haber entendido algo. Cuando fue a la escuela por la mañana, Jin Lin-chen quería despedirla, pero Fan Xiannuan dijo: «Quiero ir al hospital a ver a Xia Wen». «Todavía está vivo», respondió Jin Lin-chen. Fan Xiannuan miró a su esposo, que tenía una expresión oscura en el rostro, y de repente sintió que era muy cruel. «¿Lo has hecho?» «Sí», respondió Jin Lin-chen. «¿Estás lisiado?» «Él podría serlo pronto», Jin Lin-chen respondió. Fan Xiannuan dijo: «Esposo, eres demasiado brutal. ¿No acaba de decir que tienes un problema de riñón? ¿Era esto realmente necesario?» Era aún más despiadado que ella. Sintió un poco de pena por Xia Wen. Todavía tenía que recuperarse de sus heridas anteriores y ahora tenía otras nuevas. Sin embargo, había olvidado por completo quién era la causa de esto. Cuando llegó a la escuela, Fan Xiannuan vio a Li Ziyu cojeando. Fan Xiannuan se apresuró a ayudarla a levantarse y le preguntó: «¿Qué te pasó? Ni siquiera lo menciones». «Me torcí el tobillo anteayer». Li Ziyu se enojó por la mención de esto. Fan Xiannuan preguntó: «¿Cómo te torciste el tobillo?» «Fue anteayer», dijo Li Ziyu con tristeza. «Después de que nos separamos, mi hermano no me llevó a casa. Insistió en llevarme al departamento de cirugía estética del hospital. Le pidió al médico que me quitara las cicatrices con un láser. Cuando escuché que necesitaba que me inyectaran anestesia para quitarme la cicatriz, me asusté y no quise hacerlo. Mi hermano insistió en que hiciera la cirugía láser. Me torcí el tobillo cuando intentaba escapar y luego me quedé así. Por cierto, te llamé anteayer para pedirte una extensión de ausencia, pero nadie atendió. Cuando volví a llamar, tu teléfono estaba apagado. ¿Qué estabas haciendo?» Fan Xiannuan captó la información importante, pero ignoró la segunda mitad de la oración. Ella preguntó nerviosa: «Xiao Yu, ¿tienes una cicatriz en el brazo?» «Sí». «¿Cómo lo supiste?», preguntó Li Ziyu. El corazón de Fan Xiannuan se aceleró. Miró los rasgos faciales de Li Ziyu y recordó lo que su esposo había dicho antes. «Ziyu, ¿tienes sangre tipo O?» «Eso creo», dijo Li Ziyu con dudas. «No traté de recordar, solo recuerdo eso vagamente». «¿No doné sangre?» «Ni nada». «¿Qué ocurre?» Li Ziyu miró a su mejor amiga asustada y rápidamente la ayudó. «¿Dónde está Xia Wen?» Fan Xiannuan se sentó allí con una mirada en blanco en sus ojos. Luego, como si se diera cuenta repentinamente, se puso de pie abruptamente y dijo: «Xiao Yu, Xia Wen resultó gravemente herido anoche. Vayamos al hospital a verlo inmediatamente». Li Ziyu: «¿Qué? ¿Nos vamos ahora?» Fan Xiannuan tiró de la mano de Li Ziyu y dijo: «Sí, nos vamos ahora. No podemos demorarnos más. Si llegamos tarde, es posible que nunca volvamos a ver a Xia Wen». Después de decir eso, las dos salieron lentamente. Fan Xiannuan quería ser rápida, pero la lesión de Li Ziyu hizo que moviera su cuerpo muy lentamente. Fan Xiannuan no condujo hoy, por lo que llamó a un taxi al borde de la carretera. «Señor, diríjase al hospital de las primeras personas de la ciudad de Jin».
En el departamento de pacientes hospitalizados en el hospital, Hee-wen yacía en la cama sin hacer nada. Miró al techo estupefacto. Si he hecho algo despiadado en mi vida pasada, que los cielos me castiguen. ¿Por qué me convertí en el sobrino de Jin Lin-shen?, murmuró para sí mismo. Cuando llegaron al hospital, Fan Xiannuan alquiló una silla de ruedas y empujó a su amiga herida. Fueron directamente a la sala y vieron a Hee-wen, que estaba acostado en la cama sin nada por lo que vivir. Mierda, Lee Si-yu, ¿por qué también estás discapacitada?, Hee-wen preguntó alarmado después de ver a Lee Si-yu, pero cuando vio a Fan Xiannuan detrás de ella maldijo. Fan Xiannuan, maldita seas. ¿Qué le dijiste exactamente a mi tío? En el momento en que entró en la habitación anoche, comenzó a golpearme sin decir una palabra. ¿Cómo te provoqué? Capítulo 270. Los dos discapacitados. Fan Xiannuan caminó hacia la cama y levantó la mano para golpear a Hee-wen en la cabeza. «Cállate la boca. ¿Por qué eres tan ruidoso?» Luego agarró débilmente la cabeza de Hee-wen y le arrancó 2 mechones de cabello. A los ojos de Hee-wen, y Lee Si-yu parecía estar enseñándole una lección. «Fan Xiannuan, seré irreconocible contigo y tu esposo por el resto de mi vida». Hee-wen gritó con resentimiento. Su voz era tan fuerte que todos en el pasillo podían escucharlo claramente. Fan Xiannuan mantuvo con cuidado el cabello de Hee-wen en su bolsillo. Luego caminó hacia Lee Si-yu y la empujó a un lado de la cama de Hee-wen. Rápidamente barrió el cabello del hombro de Lee Si-yu. «Ustedes charlen aquí por un rato. Salgo un rato y vuelvo pronto». Después de que Fan Xiannuan terminó de hablar, se fue con los 2 mechones de cabello de cada uno. En la sala, Lee Si-yu se dio la vuelta y gritó a la puerta. «Oye, Xiannuan, ¿nos dejas aquí a las 2 personas discapacitadas?» A Fan Xiannuan no podría importarle menos y rápidamente corrió al departamento de identificación forense del hospital. Se registró y le entregó el cabello a la enfermera. Ella preguntó: «¿Puedes comparar el ADN entre una tía y un sobrino? La prueba puede determinar una relación familiar», respondió la enfermera. «Bien, bien, la relación familiar es suficiente. Por favor, apresúrese». El corazón de Fan Xiannuan estaba a punto de salirse de su garganta. Había olvidado que todavía había 2 personas discapacitadas en la sala. Había solicitado una tarifa de tasación urgente, pero aún tardaría 3 horas. En la sala, Hee-wen miró a Lee Si-yu y dijo: «Si-yu, quiero ir al baño». «¿De qué sirve decírmelo? ¿Crees que puedo apoyarte?» Lee Si-yu le dio una palmadita en la pierna y dijo: «Ni siquiera tengo un bastón». Hee-wen dijo: «¿No tienes una silla de ruedas? Te pedí que me apoyaras. Deberías ayudarme a conseguir una enfermera». Lee Si-yu bajó la cabeza y miró la silla de ruedas. «¿Pero cómo muevo esto? Es mi primera vez. ¿Cómo podría saberlo?» Hee-wen miró impotente al techo. Después de un tiempo realmente no pudo contenerse más. Solo podía alcanzar enérgicamente el timbre de llamada en la cabecera de la cama. Finalmente tuvo éxito después de llamar decenas de veces. Sonó el teléfono de él y salió la voz de la enfermera. «¿Cama 25? ¿Qué es?» «¿Puedo molestar a una enfermera para que me ayude?», preguntó Hee-wen. Lee Si-yu todavía estaba jugando con su silla de ruedas. «¿Qué tipo de silla de ruedas alquiló Fan Xiannuan para mí? Ni siquiera sabe girar». Fan Xiannuan había desaparecido 3 horas. Esta vez, Lee Si-yu finalmente entendió cómo usar la silla de ruedas. Se las arregló para moverse alrededor de la cama de Hee-wen. «Xia-wen, esta silla de ruedas es demasiado conveniente. Le diré a la enfermera que te consiga una más tarde. Conseguiremos una para cada uno». «Hee-wen, no puedo sentarme en una silla de ruedas».
Li Ziyu dijo, oh, cierto, olvidé que estás gravemente herido, pero ¿por qué tu tío te golpeó tan fuerte? Si supiera el motivo, podría descansar en paz. Li Ziyu sintió que Hiwen era realmente lamentable e incluso más que ella. Fan Xiannuan finalmente había regresado. Miró a Li Ziyu y luego a Hiwen. Los dos estaban charlando alegremente. Con razón, ella siempre había sentido que los dos se parecían. Originalmente había pensado que eran almas gemelas, como predijeron las leyendas, pero al final en realidad eran tío y sobrino. Pero el problema era que si Yu era la hermana de su marido que había desaparecido durante muchos años, ¿dónde estaba la verdadera Li Ziyu? Había visto fotos de Li Ziyu cuando era joven. Esta persona realmente existió. ¿Qué pasó en el medio? Además sabía la familia Li que Li Ziyu no era su hija biológica. ¿La familia Li lo sabía? La apariencia de este niño había cambiado mucho a lo largo de los años. ¿Cómo podrían no saberlo? Podría ser que las personas que secuestraron a Xiaoyu y Jilin Shen fueran de la familia Li, pero ¿por qué trataron a Li Ziyu como su propia hija? Li Ziyu es la niña de los ojos de la familia Li. ¿Estás de vuelta? ¿Por qué estás parada en la puerta? ¿Estás vigilando la puerta? Li Ziyu dijo sarcásticamente. Solo entonces Fan Xiannuan volvió a sus sentidos y entró en la sala. Luego la pareja se quedó quejándose de lo poco confiable que había sido antes. Li Ziyu incluso se jactó ante Fan Xiannuan de que había aprendido una nueva habilidad, andar en silla de ruedas. Por la tarde, Li Ziyan recogió a Li Ziyu. Cuando descubrió que Li Ziyu estaba en el hospital, inmediatamente corrió y reprendió a Li Ziyu por ser desobediente. Hermano Li, ¿tienes miedo de que Li Ziyu se encuentre con mi esposo? Fan Xiannuan preguntó con calma. Li Ziyan miró a Fan Xiannuan y los dos se miraron. Las palabras de Fan Xiannuan atravesaron el corazón de Li Ziyan. Li Ziyan no tenía idea de la relación de Li Ziyu con la familia He, pero después de que Jilin Shen mencionó la cicatriz en el brazo de Li Ziyu, se sintió incómodo. Después de que Li Ziyan se fue con Li Ziyu, solo quedaron Hiwen y Fan Xiannuan en la sala. Capítulo 271. Destinado a ser una familia. Hiwen le preguntó a Fan Xiannuan, «Oye, ¿por qué me golpeó tu marido anoche?» Fan Xiannuan no respondió a su pregunta. En cambio dijo con calma, «Xiaowen, Ziyu es tu tía». Hiwen se burló. «¿Crees que soy un idiota?» Fan Xiannuan miró al idiota en la cama. Claramente no era muy inteligente. «Está bien, idiota, puedes descansar. Ya he encontrado una enfermera para ti». Tomó su bolso y salió de la sala. Jilin Shen solo regresó a casa a las 9. Tenía un evento social al que asistir ese día, por lo que regresó a casa un poco más tarde. Fan Xiannuan lo había estado esperando durante mucho tiempo. Jilin Shen pensó que su pequeña esposa estaba ansiosa por acostarse con él. Abrazó a su pequeña esposa y estaba a punto de besarla cuando Fan Xiannuan lo empujó. Luego sacó un papel doblado de su bolsillo y dijo con calma, «Esposo, encontré a Xiaoyu». La lujuria de los ojos de Jilin Shen se disipó cuando miró a su esposa. El dormitorio quedó en silencio. Soltó el suave cuerpo de su esposa y preguntó, «¿Hiciste una prueba de ADN?» «Sí», respondió Fan Xiannuan con calma. «Soy el único que podría obtener un mechón de su cabello». Le contó a su marido cómo se había arreglado el pelo y cómo había esperado en el hospital durante 3 horas. Luego se disculpó sinceramente con su esposo. «Marido, lo siento, no te creí antes. La prueba demuestra que Li Ziyu y Hiwen están relacionados por sangre.
La mente de Hinlingen zumbó cuando escuchó eso. No podía creer lo que acababa de escuchar. Había estado buscando a Ji Xiaoyu durante 15 años y ahora que la había encontrado estaba perdido. Los resultados de las pruebas que su esposa le entregó se sentían pensados en su agarre. Lentamente desdobló el informe doblado y lo leyó. Estaba en estado de shock, como si hubiera sido atravesado por algo y estaba aturdido y no podía moverse. Fan Xiannuan no esperaba que las cosas resultaran así. Cuando recibió el informe por la tarde se encontraba en el mismo estado que su esposo. Su mente estaba en blanco y estaba más que sorprendida. Esposo, ahora puedes darle una explicación a tu madre. Los ojos de Hinlingen se enrojecieron mientras miraba el papel en su mano. Esta fue la primera vez que Fan Xiannuan vio a su esposo en tal estado. Al ver sus ojos enrojecidos, su corazón también dolía. Abrió los brazos y abrazó a su marido. Esa noche, Hinlingen llevó a su esposa a la lápida conmemorativa de su madre. Fan Xiannuan nunca antes había presentado sus respetos a la persona fallecida, por lo que no sabía qué hacer. Ella hizo lo que su esposo le dijo. Solo había un cojín, por lo que Hiwen se arrodilló en el suelo y colocó el cojín debajo de las rodillas de Fan Xiannuan. Fan Xiannuan miró la placa conmemorativa de su suegra. Era muy oscuro. Normalmente tendría miedo, pero con su esposo a su lado no tenía miedo en absoluto. Había una palangana frente a la estera y Hinlingen abrió el informe de la prueba, lo encendió y lo arrojó al recipiente para quemarlo. Esposo, papá y hermano ni siquiera lo han mirado. ¿Y ya lo has quemado? Hinlingen miró a su esposa y le preguntó, Xiannuan, ¿tienes miedo de la foto de mamá? Fan Xiannuan levantó la cabeza y miró a la mujer de la foto que tenía una sonrisa amable en el rostro. Ella sacudió su cabeza. Tal vez mamá sabe que soy su nuera, así que no puede soportar asustarme. Entonces, ¿puedes acompañarme aquí esta noche? Fan Xiannuan asintió con la cabeza solemnemente. No podía soportar que su esposo se quedara en un lugar tan oscuro toda la noche. El informe había quedado reducido a cenizas. Hinlingen tomó la mano de su esposa y le dijo a la placa conmemorativa, Mamá, encontramos a Xiaoyu. Todo es por tu nuera. Fan Xiannuan negó con la cabeza. Ella no se atrevió a tomar el crédito. Mamá, el crédito no es mío. Pertenece a mi esposo que no se ha dado por vencido todos estos años. Al principio no le creí e incluso me peleé con él, pero al final me di cuenta de que mi esposo tenía razón. Pero sin Xiannuan no habría tenido la oportunidad de conocer a Xiaoyu. Hinlingen miró a su pequeña esposa obediente que estaba arrodillada a su lado. Si no fuera por Xiannuan, no habría recibido el informe de la prueba tan rápido. Fan Xiannuan se sintió un poco culpable. Si hubiera escuchado a su esposo antes y hubiera sido menos obstinada, podría haber recibido este informe de prueba hace mucho tiempo. Miró la placa conmemorativa y dijo, Madre, no tienes que preocuparte demasiado por Xiaoyu. Ella no ha estado sufriendo. Sus padres adoptivos y el hijo mayor de la familia Li son muy buenas personas. Realmente adoran a Xiaoyu. Conozco a Xiaoyu desde la secundaria y a Xiaowen también. Pensando en el desafortunado niño que yacía en el hospital, Fan Xiannuan agregó, no sé si es algo bueno o malo para Xiaowen. Solo tiene dos buenos amigos. Me convertí en su tía y Xiaoyu también terminó siendo su tía. Se había convertido en el sobrino de sus dos mejores amigas. Esto probablemente fue el destino y estaban destinados a ser una familia. Capítulo 272. ¿Qué tipo de destino?
Fan Xiannuan continuó divagando. Mamá, creo que debes haber sido bendecida por los cielos. De lo contrario, ¿cómo podrías haber tal coincidencia? Debes haberme visto y haberme gustado, así que me dejaste ser el mejor amigo de tu nieto y tu hija, ¿verdad? Entonces te diste cuenta de que tu hijo ni siquiera tenía novia, así que decidiste dejarme ser la esposa de tu hijo. Mamá, realmente tienes buen gusto. Este matrimonio es realmente bueno para nosotros. Mi esposo es bueno en todos los sentidos, pero tiene un corazón frío. Mi corazón es cálido, así que terminé siendo capaz de calentar el corazón de mi esposo. Aunque no tuvimos la oportunidad de conocernos, creo que definitivamente te caería bien si todavía estuvieras aquí. ¿Ya te gustó? Si me siento en el suelo y hablo contigo, no te importará, ¿verdad? Después de decir eso, Fan Xiannuan se frotó las rodillas. Llevaba mucho tiempo arrodillada y tenía las piernas entumecidas. Jin Lin-shen se levantó rápidamente y levantó a su esposa. Si no puedes arrodillarte, entonces no lo hagas. Mamá no se enfadará. Fan Xiannuan finalmente pudo relajar las rodillas, pero estar de pie durante mucho tiempo también la cansaría, así que simplemente se sentó en el cojín y cruzó las piernas, como si estuviera meditando, y luego apoyó su cuerpo contra el cuerpo de su marido, que era mucho más cómodo. Después de un rato se quedó dormida. Al final se quedó dormida en el regazo de su marido, como si fuera un gatito. En la habitación oscura, Jin Lin-shen se enfrentó a la lápida conmemorativa de su madre por primera vez sin sentir soledad ni culpa. Mamá, encontré a Xiao Yu. Finalmente no me siento culpable cuando te veo. Xiannuan es una persona alegre y adorable. Con ella a mi lado ya no me siento solo. He estado buscando a Xiao Yu durante 15 años y ella también me ha mantenido durante estos 15 años. Es tiempo de cambiar. Mientras hablaba, acariciaba el rostro de su pequeña esposa. En las primeras horas de la mañana, Fan Xiannuan, que dormía profundamente, fue llevada de regreso a su habitación por su esposo. Cuando despertó, ya estaba en su cama. Fan Xiannuan se rascó la cabeza y preguntó: ¿Qué? Estaba charlando con mi marido y mi suegra, ¿verdad? ¿Cómo regresé? Ya se había puesto el pijamas. Debe haber sido su marido, a quien le encantaba aprovecharse de ella. Justo cuando estaba a punto de levantarse de la cama, Jin Lin-shen abrió la puerta y entró. ¿Estás despierta? Sí. ¿Cuándo me trajiste de vuelta? Tu suegra debe haber estado preocupada de que te resfríes. Ella me pidió que te llevara de regreso, respondió Jin Lin-shen. Jin Lin-shen tenía una sonrisa en su rostro desde que encontró a su hermana. Besó a su esposa, que acababa de despertarse, y dijo: Xiannuan, eres mi amuleto de la suerte. Fan Xiannuan, sin embargo, dijo de una manera poco romántica: esposo, no me elogies tanto. Si te hago enojar en el futuro, pensarás que soy más una maldición que un amuleto de la suerte. No lo haré, respondió Jin Lin-shen. Marido, no puedes estar tan seguro. Ni siquiera puedo controlar mi amabilidad y mi habilidad para enojar a la gente, dijo Fan Xiannuan. Jin Lin-shen se rió entre dientes. Cuando Fan Xiannuan se estaba lavando con su esposo, ella le preguntó: ¿Esposo, vas a decirle a Xiao Yu ahora? Todavía había muchas cosas que Jin Lin-shen aún tenía que investigar. Ahora que había encontrado a su hermana, finalmente podía relajarse. Si actuaba precipitadamente, le preocupaba que molestara a su hermana. Jin Lin-shen analizó con calma la situación actual y luego le dijo a su esposa:
Xianuan, ¿puedes llevarme a la casa de la familia Li? Claro, no hay problemas, respondió Fan Xiannuan. Después de lavarse, recogió su mochila y se fue a la escuela. Al ver a Li Ziyu nuevamente, los sentimientos de Fan Xiannuan por ella se volvieron más potentes. Después de todo esto, ella era su mejor amiga, se había convertido en su cuñada. Apoyó la barbilla en su mano y la miró fijamente. ¿Por qué me miras? Fan Xiannuan preguntó. ¿Qué tipo de destino de mierda cree que tenemos los tres? Li Ziyu dijo, por favor, di algo que entenderé. Fan Xiannuan negó con la cabeza y mantuvo la boca cerrada. No era que tuviera la intención de ocultárselo, era que su esposo le había ordenado deliberadamente que no le dijera a Xiao Yu primero. Tenía miedo de agitar a su hermana. Por alguna razón, Fan Xiannuan sintió que incluso el sol de invierno calentaba cuando descubrió que su mejor amiga era su cuñada. Incluso el aire frío parecía haberse vuelto cálido. Sintiéndose feliz, Fan Xiannuan comió un pastel de durian de 1000 capas para el almuerzo y fideos de arroz por la tarde. Luego compró una gran porción de tofu apestoso después de la escuela. Se lo comió mientras caminaba. Li Ziyu todavía cojeaba. Ella preguntó confundida, Xianuan, ¿qué tiene de bueno que estás con un muy buen humor? ¿Por qué comiste tanto hoy? Oh, algo grandioso sucedió en casa. Mientras hablaba, Fan Xiannuan se metió 2 pedazos de tofu apestoso en la boca. La persona que la llevó a casa fue Jin Lin Shen. La persona que vino a recoger a Li Ziyu también había llegado. Era Li Ziyan. Capítulo 273. Fideos de arroz con caracol. Esta vez, cuando los 4 se encontraron, Jin Lin Shen no miró a Li Ziyu con una mirada inquisitiva. En cambio, preguntó con una sonrisa amorosa, ¿qué le pasó a tu pierna? Al ver la sonrisa de Jin Lin Shen, Li Ziyu sintió menos miedo de él. Ella respondió, me torcí el tobillo cuando bajaba las escaleras. Ten cuidado cuando vayas de camino a casa. Presta atención a cómo caminas, instruyó Jin Lin Shen. Li Ziyu miró a Fan Xiannuan y respondió con un ok, antes de subirse al auto con Li Ziyan. Fan Xiannuan le prometió a su esposo, marido, no te preocupes, Xia Yu es mi cuñada, como su cuñada definitivamente la cuidaré bien. Jin Lin Shen le sonrió a su pequeña esposa. Ay, no sabía que mi gatita traviesa sabe cuidar a los demás. Fan Xiannuan abrazó el brazo de su esposo y dijo tímidamente, puedo aprender, ella solo será mi conejito de indias. Li Ziyu y Li Ziyan se fueron. Justo cuando Jin Lin Shen estaba a punto de llevar a su esposa a casa, Fan Xiannuan lo detuvo. Marido, dame un momento, traeré algo de comida para papá. Jin Lin Shen sostuvo la mano de su pequeña esposa mientras caminaban por el campus. Cuando llegaron al puesto que vendía fideos de arroz con caracoles, un fuerte olor agrio asaltó las fosas nasales. Jin Lin Shen frunció el ceño. ¿Su esposa quería llevar esto en su auto? Una porción para llevar, por favor. El estado de ánimo de Jin Lin Shen se agrió al instante. Xianuan, ¿no es esto un poco demasiado apestoso? Huele mal, pero es delicioso. Fan Xianuan dijo, no se dio cuenta de la expresión desdeñosa de su marido, ni de que se tapaba la nariz. Jin Lin Shen se preguntó, ¿cómo terminó con una persona que tenía tan gustos únicos? Sin embargo, no importa cuán incómodo estaba Jin Lin Shen, no detuvo a su esposa y le permitió llevar los apestosos fideos de arroz con caracoles en el auto. El auto se llenó de inmediato
con un olor agrio. Lin-Shen rápidamente bajó la ventanilla del auto y se pellizcó la nariz, casi no podía respirar. Fue solo entonces que Fan Xiannuan notó las acciones y la expresión de su esposo. Ella sonrió maliciosamente y dijo: «Marido, ¿no puedes soportar el olor? Pero ¿sabes qué? Piénsalo. Imagina que cada vez que me besas, acabo de comer un tazón de esto. Si eructo, deja de hablar». Lin-Shen no pudo soportar escuchar más. La boca de su esposa era obviamente fragante y dulce, así que ¿por qué tenía que comer algo tan maloliente como esto? Fan Xiannuan había disgustado con éxito a su esposo. Le hizo un puchero a su marido que conducía. «Esposo, comí durian para el almuerzo, fideos de arroz con caracoles para el almuerzo y tofu apestoso hace un momento. ¿Todavía puedes besarme hoy? Cepíllate los dientes. Cuando lleguemos a casa». Lin-Shen frunció el ceño. «No lo haré», Fan Xiannuan respondió. «Yo mismo te arrastraré al baño. Me aseguraré de que vuelvas a oler bien», respondió Lin-Shen. Fan Xiannuan estaba tan feliz que se rió. Luego ella dijo: «Mañana es sábado, marido. Si estás libre, visitemos a la familia Li». Lin-Shen miró a su pequeña esposa. Como era de esperar, ella lo entendió. Probablemente era la chica que su madre siempre había querido elegir para él. Después de regresar a casa, Fan Xiannuan entró con los fideos de arroz con caracoles. Todos los sirvientes se retiraron. Feng Qi también se tapó la nariz y olfateó. «Xiannuan, ¿qué compraste? ¿Por qué huele tan mal?» «Estos son los deliciosos fideos de arroz con caracoles que compré para papá», dijo Fan Xiannuan. «No comeré esa mierda». El viejo maestro Ji se pellizcó la nariz y se encogió. «No te arrepientas de esto». 10 minutos después, el viejo maestro Ji se limpiaba la nariz y sorbía el plato de sopa agria y apestosa. «Xiannuan, ¿eres tan buena conmigo?» «Papá, ¿no acabas de decir que esto era una mierda?» «¿Qué sucede contigo?», preguntó el viejo maestro Ji. «No digas eso». El viejo maestro Ji volvió a limpiarse la nariz. «Pero Xiannuan, la próxima vez que compres esto, pide menos aceite de chile. Mi nariz me está matando». Fan Xiannuan dijo: «Lo sé. Esto ya es menos picante. La próxima vez te compraré algo aún más suave». El viejo maestro Ji había probado algo nuevo. Después de que terminó de comer, no se olvidó de publicar una foto en sus momentos de WeChat elogiando el plato. Después de enviar el mensaje, el viejo maestro Ji fue a la sala de estar con su teléfono. «Dale me gusta a mi foto, Feng Qi. Mis 2 hijos, denle me gusta a mis fotos también». Lin-Shen le entregó su teléfono a su esposa. «Xiannuan, dale a papá un me gusta. Voy a darme una ducha». Sintió que todo su cuerpo estaba cubierto por el hedor de los fideos. Feng Qi también subió las escaleras para tomar una ducha después de darle me gusta a la publicación. Después de un tiempo, Fan Xiannuan fue arrastrada al baño por su esposo. Ella no quería ir, así que Lin-Shen simplemente la cargó. Capítulo 274. Visitando a un paciente. En el baño, Fan Xiannuan rugió: «Lin-Shen, ¿por qué estás aquí cuando me estoy duchando?» «Te supervisaré», respondió Lin-Shen. «No necesito tu supervisión. Vete. De lo contrario, es posible que no hagas un buen trabajo al limpiarte», respondió Lin-Shen. Fan Xiannuan dijo: «Esposo, si te acercas más, voy a eructar. Te sacaré con humor. Sé buena». «Cepillamos los dientes primero», dijo Lin-Shen. Después de que Fan Xiannuan terminó de cepillarse los dientes, se sintió mal. Se sintió desnuda y expuesta de nuevo. En el baño los dos cuerpos
estaban entrelazados, pero debido a que no había calma ni lugar para acostarse, los dos se vieron obligados a explorar nuevas posiciones. Fan Xiannuan no sabía nada, por lo que solo podía escuchar las instrucciones de su esposo. Al final su esposo la levantó y su espalda quedó presionada contra la pared. Su esposo temía que su espalda se sintiera fría, por lo que incluso colocó una toalla detrás de ella. Después de un rato, los dos se dirigieron al baño. Fan Xiannuan estaba extremadamente avergonzada. Solo había oído hablar de personas que habían hecho esto en la taza del inodoro, pero nunca lo habían intentado. Resultó que la taza del inodoro también podía usarse para hacer esto. Era la cosa más vergonzosa y extraña. Nunca más podría mirar directamente a la taza del inodoro. 2 horas más tarde, Fan Xiannuan estaba acostada en la cama y se sentía completamente débil. Jin Lin-shen, por otro lado, estaba muy animado. Abrazó a su joven esposa y la acarició suavemente, incapaz de soltarla. Afortunadamente, el día siguiente era sábado, por lo que Jin Lin-shen realmente pudo disfrutar de la compañía de su esposa. Fan Xiannuan era como un pez en una tabla de cortar. Ya desorientada, ya disponía su cuerpo a disposición de su esposo. Desde que entraron en esta etapa de la vida matrimonial, había perdido por completo el tiempo para jugar con su teléfono por la noche. Si no podía levantarse por la mañana, su esposo no la despertaba. Todos los días Fan Xiannuan se despertaba naturalmente. Cuando el sol brillaba en su habitación, gritaba: «Marido, las cortinas no están cerradas». En ese momento Jin Lin-shen cerraría inmediatamente las cortinas. Fan Xiannuan no estaba de humor para comer. «Xiannuan, ¿qué te pasa?». El viejo maestro Ji preguntó con preocupación. ¿Por qué parecía que esta niña estaba drogada? Parecía tan letárgica. Fan Xiannuan apoyó la barbilla en su mano y comenzó a dudar de su vida. Quería ir a la casa de la familia Li por la tarde, pero lo había propuesto. Y como no tenía ganas, lo pospuso hasta la tarde. Siguieron sus instrucciones y los dos llegaron a la entrada principal de la familia Li. Como estaba aquí de visita, tenía que traer regalos. Jin Lin-shen abrió el baúl y sacó muchos regalos. Incluso trajo comida para nutrir los huesos. Fan Xiannuan llamó a la puerta. «Xiao Yu, estoy aquí». Li Ziyu estaba descansando sus pies sobre la mesa de café, disfrutando el hecho de que su hermano tuviera que atenderla. Cuando escuchó la voz, se volvió para mirar a Li Ziyan. «Hermano, ve y ábrele la puerta a Xiannuan. Ella está aquí para verme. ¿No te dije que no dejaras que otras personas vinieran?» A pesar de que dije eso, todavía fue a abrir la puerta. Cuando vio a Jin Lin-shen de pie junto a Fan Xiannuan, su expresión se oscureció. Jin Lin-shen ya no estaba en desacuerdo con Li Ziyu. Era como si ya hubiera descubierto lo que quería saber de Li Ziyu. «Hermano Li, Xiao Yu está lesionada y no pudo conducir. Mi esposo está en casa, así que le pedí que me llevara para ver a Xiao Yu». Como los invitados ya estaban aquí, no había razón para ahuyentarlos. Li Ziyan solo pudo obligarse a sí mismo a abrir la puerta, aceptar los regalos e invitarlos a los dos a la casa. En el momento que Fan Xiannuan entró en la casa, corrió hacia su cuñada que estaba en el sofá. «Ziyu, mi esposo y yo estamos aquí para verte». Li Ziyu se dio cuenta de que su mejor amiga no había venido sola. Había un hombre aterrador detrás de ella. Rápidamente quitó los pies de la mesa de café y se sentó obedientemente. Trató de hablarle a Fan Xiannuan con los ojos. Parecía que estaba diciendo: «¿Podrías haber venido tú sola? ¿Por qué trajiste a tu marido?». Fan Xiannuan miró a su esposo y luego parpadeó hacia Li Ziyu, como si dijera: «No es como si no supieras
que mis habilidades de conducción son terribles. Si yo también quedo discapacitada, los tres quedaremos discapacitados. Hiwen todavía se estaba recuperando en el hospital. La lesión en el tobillo de Li Ziyu no se había recuperado. Si Fan Xiannuan se estrellara contra la carretera o un árbol, se lastimaría. Se terminaría. Si solo fuera el auto el que sufrió, aún estaría bien. Entonces los tres estarían realmente en el mismo barco. Si fueran hospitalizados juntos, podrían jugar a luchar contra el propietario. Xiaoyu, ¿cómo está tu pierna?, preguntó Jin Linshen. Por alguna razón sintió que Jin Linshen la miraba con mucha dulzura y amor. Él la había mirado de esa manera desde su último encuentro. Esto la hizo sentir muy avergonzada. ¿Quién sabía que estaba a punto de volverse aún más incómodo? Estaba a punto de alcanzar la botella de agua cerca de Li Ziyan, pero antes de que pudiera alcanzarla gritó: «Hermano, quiero un poco de agua». Luego los dos hombres se levantaron al mismo tiempo y alcanzaron la botella de agua. Casi se lo arrebataron el uno al otro. Li Ziyu se quedó sin palabras. «¡Mierda!». Claramente estaba hablando con su hermano. Entonces, ¿por qué el esposo de su amiga estaba tan entusiasmado? Capítulo 275. Un método maravilloso. Fan Xiannuan miró a su esposo. Ella entendió cómo se sentía. Después de todo, había estado buscando a su hermana menor durante 15 años. Siempre llamo a mi esposo hermano en casa. Debe de estar acostumbrado. Li Ziyu miró a su extraño mejor amigo y le preguntó con los ojos: ¿Sigues inventando mentiras? Veamos, ¿qué más se te ocurre? Jin Linshen también sintió que la excusa que su esposa dio era inapropiada. Anoche, cuando estaban en el baño, de repente ella lo llamó tío, lo que lo enojó mucho. Por supuesto, ella fue castigada al final. Después de anoche, Jin Linshen había pensado en una manera perfecta de castigar a su pequeña esposa. Dormiría con ella. Si tomaría una vez no fuera suficiente, lo haría 2 veces. Si su pequeña esposa definitivamente sería obediente al día siguiente. Ahora su esposa estaba completamente bajo su control. Volviendo al presente, Jin Linshen también sintió que se había comportado de manera inapropiada y rápidamente lo soltó y dejó que Li Ziyan le pasara la botella a Li Ziyu. «Hermanos, mis pies están fríos», Li Ziyu le dijo a su hermano de una manera malcriada. Li Ziyan subió las escaleras para conseguir una manta para cubrir sus piernas. Incluso levantó a su hermana y la acercó a él. Jin Linshen dijo: «Haré que mi asistente te compre un termo y te lo entregue aquí. ¿Hace frío? Mantente abrigada». Li Ziyu se quedó sin palabras. Esto era demasiado extraño. ¿Por qué el marido de su mejor amiga la trataba tan bien? La expresión de Li Ziyan se volvió aún más desagradable. «Seo-ji, puedo comprar cualquier cosa que mi hermana necesite. Se está haciendo tarde, así que debería regresar con Xiannuan». Li Ziyan estaba tan enojado que le pidió directamente que se fuera. Fan Xiannuan también se sintió muy incómoda. Se puso de pie y dijo: «Bueno, hermano Li Ziyu, mi esposo y yo nos iremos primero». Luego señaló los suplementos en el suelo. «Mi esposo le pidió a alguien que comprara estos. Pueden acelerar la recuperación de Xiaoyu». Jin Linshen tenía un conocimiento preliminar de la familia Li y también había llegado a la conclusión de que Li Ziyu dependía mucho de su hermano. Después de salir de la residencia Li, Jin Linshen se subió al auto. Fan Xiannuan se paró en la puerta y se despidió de Li Ziyu. «Me voy, volveré a verte otro día». Li Ziyu tiró de Fan Xiannuan y preguntó en voz baja: «¿Qué le pasa a tu esposo hoy?».
Llevó a su sobrino al hospital, pero estaba muy preocupado por una extraña como yo. No solo le dio tónico, sino que también vino a visitarla. Fan Xiannuan miró a su esposo en el auto. No te preocupes por él, tiene muchos problemas y le gusta entrometerse en los asuntos de otras personas. En el camino de regreso, Fan Xiannuan habló. Ella suspiró. Es bueno que sepa que Xiao Yu es tu hermana. Si no lo supiera, habría pensado que estabas conspirando contra ella. Justo cuando terminó de hablar, su esposo la golpeó en la cabeza. Lin Shen, has cambiado. Solías alborotarme suavemente el cabello, pero ahora me estás golpeando. Fan Xiannuan se quejó. Lin Shen miró al gatito a su lado, que estaba furiosa. Si pudiera sacarme el corazón sin morir, te prometo que verías que tú, mi pequeño gatito desobediente, ocupas cada parte de él. Cierto, gatito, ya no estaba enojado. Ella hizo un puchero y dijo, ¿estás diciendo que soy desobediente otra vez? Ella era obediente ahora. ¿Qué esposa llamaría tío a su propio esposo? Fan Xiannuan sabía que estaba equivocada, pero aún así insistió. ¿Quién te pidió que me ofendieras primero? En el camino de regreso, la boca de Fan Xiannuan nunca dejó de moverse. Cuando llegaron a casa, Lin Shen le advirtió. Vuelve a tu habitación y toma una siesta. No tienes permitido visitar a Xiaowen en el hospital. Fan Xiannuan, quien originalmente había planeado ir al hospital, dijo, Xiaowen es tan lamentable. Está en el hospital solo. Está cosechando lo que sembró, dijo Lin Shen. ¿Cómo se atrevía a decir que tenía problemas en el dormitorio? Si no fuera su sobrino, lo habría golpeado hasta la muerte. Las llaves del auto de Fan Xiannuan fueron confiscadas por su esposo. El viejo maestro Ji estaba especialmente feliz. De esta manera, Xiannuan podría quedarse en casa y jugar con él. Debido a que Fan Xiannuan le había enseñado al viejo maestro Ji a jugar, todos sus amigos lo habían llamado un anciano adicto a Internet. Lin Shen no asistió a ningún evento social ni fue a la oficina. En cambio, fue directamente a Shanshu Corporation, la corporación fundada por la madre de Li Zixu. El nombre de la empresa se basó en los nombres de sus hijos. Se detuvo abajo y esperó pacientemente. Efectivamente, después de un tiempo, Li Ziyan se acercó, estacionó su auto frente al Maybach, luego se subió al auto de Lin Shen y preguntó, ¿por qué querías verme? Resultó que mientras las dos hermanas conversaban en la residencia de Li, los dos hombres habían fijado en secreto una hora para encontrarse. Uno envió a su esposa a casa y el otro instaló a su hermana. Entonces los dos se encontraron. Li Ziyan también tenía mucha curiosidad sobre la relación entre Lin Shen y Li Ziyu. ¿Qué había sucedido hace 15 años y por qué se encontró a un niño junto al mar? ¿Dónde está el verdadero Li Ziyu? Lin Shen preguntó directamente. No quería perder más tiempo. Li Ziyan se volvió para mirar al hombre a su lado. ¿Cómo supo que ella era realmente su hermana? ¿Está ella muerta? Preguntó Lin Shen.